después de la oración y la lectura del Salmo, vamos a entrar ya de lleno al tema. Y es que, les decía, pues, hemos venido estudiando las cartas de Pablo y en específico, en estas semanas hemos empezado a estudiar la carta a los Corintios. Y hemos visto cómo la carta a los Corintios refleja como ninguna otra carta cómo eran las congregaciones que Pablo ministraba cuando él, por supuesto, estaba con vida. Cómo fueron las congregaciones que Pablo formó, que Shaul formó, que él ministró durante su vida. Cómo eran, qué creían, qué hacían, cómo se comportaban, qué reglas tenían. Si queremos conocer eso, no hay mejor carta para entenderlo que la carta a los Corintios. La primera carta a los Corintios toca temas muy importantes, muy trascendentes para nuestra vida, aún después de 2000 años de escrita prácticamente. Ahora bien, hoy nos toca estudiar la última parte de esta carta y la hemos dividido por subtemas. Y entonces, hoy nos toca estudiar la última parte de esa carta y vamos a estudiar del capítulo 12 al capítulo 16 de la segunda carta a los Corintios. Y entonces, hoy lleva como subtítulo el papel de la mujer en las congregaciones del Mesías. El papel de la mujer en las congregaciones del Mesías. Corintios, el papel de la mujer en las congregaciones del Mesías. Y entonces vamos a ver qué tan importante es conocer esto. ¿Por qué? Porque, repito, amados, no hay carta, no hay documento que tengamos hoy actualmente en nuestras manos para poder entender cómo eran las congregaciones que Shaul ministraba y, por lo tanto, imitarlas para poder estar cerca de lo que él nos dejó. Ahora bien, el papel de la mujer es sumamente importante en las congregaciones. El papel de la mujer, repito, es sumamente importante en las congregaciones. No se puede entender una congregación sin la participación de la mujer. No se puede entender el ministerio de Yeshua si no hubiera habido mujeres, si no hubieran estado mujeres cerca de él para poder ayudarle en varias cosas. Y entonces la mujer, como ya también vimos un tema, tiene un ministerio sumamente importante en los planes de redención de Elohim. Y entre paréntesis, ustedes conocen esa historia, pero es bueno recordarla por el tema que vamos a tratar esta noche. En Egipto, como ustedes saben, el faraón y los egipcios habían afligido al pueblo y por lo tanto el pueblo en Egipto se encontraba totalmente oprimido. Y es claro entender, porque eso dice el pueblo de Israel, y es claro, no es algo inventado, que por lo tanto los hombres, al tener tanta opresión por causa de la esclavitud, habían decidido ya no tener hijos en tierra de Egipto cuando ellos eran esclavos. Y eso, por supuesto, era normal, porque estaban siendo tan atormentados que ninguno de ellos deseaba traer niños a este mundo para que pasaran lo mismo que ellos estaban pasando. Y entonces, en medio de esta tragedia y cosas semejantes, las mujeres israelitas en la tierra de Egipto hicieron espejos de bronce para arreglarse, verse bien delante de su esposo, y que de esta forma su esposo, a pesar de venir fatigado, de venir hecho pedazos, pudieran seguir adelante, amados, con esta misión tan importante de traer un linaje bendito a esta tierra. Y entonces, después, esos espejos que las mujeres habían hecho para arreglarse y así animar a sus esposos, esos espejos fueron dados a la tienda de reunión a Moisés para que él hiciera el lavabo de bronce para los Kohanim, para los sacerdotes, y que en él se lavaran las manos y los pies antes de entrar a ministrar a la tienda de reunión. Era algo de suma santidad. Y la respuesta es clara. Las mujeres tenían una importancia clara en la preservación de la vida del pueblo de Israel. Ahora bien, decíamos, la mujer siempre, desde siempre, antes y ahora y después, tendrá un papel sumamente importante en la redención del pueblo y de las naciones. Ahora bien, el papel de la mujer debe ser entendido correctamente, porque de lo contrario se caería a la vez en una transgresión, como mucho también se ha caído. Y por eso estos temas de Corintio, llevan la intención de guiarnos de la mejor forma para poder hacer lo que el Eterno quiere y que podamos tener una vida de fe lo más sana posible
para que así podamos tener realmente, amados, la comunión con el Eterno. Ahora bien, antes de ir ya de lleno a ese punto sobre la mujer y su papel dentro de las congregaciones, vamos a el capítulo 12 de esta carta de Corintios. Capítulo 12 de la primera carta de los Corintios dice de la siguiente forma. Verso 1 y 2. El capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, como ustedes saben, habla de los dones espirituales. Y miren qué mejor tema ahora que nosotros nos estamos acercando a la fiesta de Shavuot, la fiesta de Pentecostés, así conocida en español. Su nombre correcto es Shavuot, que significa semanas. Y nos estamos acercando a la fiesta de Shavuot, de las semanas. Y entonces, en esta fiesta, según Hechos capítulo 2, fue recibido el Espíritu en los creyentes en el Mesías. Entonces, esta fiesta nos habla de la recepción del Espíritu en todos los creyentes. Y por causa de eso, es importante recordar esto que es tan real y tan importante, los dones del Espíritu. Y dice Primera de Corintios, capítulo 12, verso 1 y 2. No quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Gran enseñanza. No debemos ser ignorantes en los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles se les extraviaba llevándoos como se lleva a los ídolos mudos. Punto número 1. Los dones existen, porque esto no está manipulado por Roma o por alguien. Los dones espirituales existen. Y entonces Pablo nos dice, ustedes no deben ser o ignorar los dones, no deben ser ignorantes en los dones, tienen que creer en los dones, tienen que conocerlos y tienen que saber cómo se desarrollan los dones, y para eso es el capítulo 12 de Corintios. ¿Qué dones existen? ¿O cuáles dones son de los que existen? ¿Y cómo se desarrollan dentro de las congregaciones en el Mesías? ¿Cómo se deben de usar? ¿Cuáles dones son los más importantes y cuáles son los menos importantes? Cada uno tiene su propia función. Y entonces el segundo verso dice claramente Shaul que nosotros cuando éramos como los demás gentiles que no conocen al Eterno, dice que éramos extraviados como un ídolo mudo. ¿Por qué hace esta aclaración Shaul? Porque, amados, en ese tiempo, como ya también hemos estudiado, había una corriente de paganismo que creía en la posesión de los dioses al hombre o de espíritus al hombre, y que ellos manifestaban así, amados, ciertas habilidades sobrenaturales. O sea, el paganismo también creía en una especie de dones espirituales, en este caso y en específico los llamados entusiásticos, que eran y discípulos, ¿no? Aunque no sea la palabra más concreta, eran como aprendices, discípulos de los sacerdotes de la diosa Cibeles, que era la diosa de la muerte, donde los sacerdotes de esta diosa, Cibeles, diosa de la muerte, eran poseídos por la diosa y manifestaban dones sobrenaturales. Esto era dentro del paganismo. Y mucha gente de Corinto conocía eso, sabía cómo existían esos dones espirituales, pero de una parte demoníaca, por decirlo así. Y por eso Pablo dice que ellos no podían no deberían comparar los dones del Espíritu con esas manifestaciones demoníacas que tenían los sacerdotes paganos. Hoy, tristemente, amados, se ha confundido nuevamente eso, se ha entremezclado y se ha hecho pensar en muchos lugares que los dones espirituales son malos o aún peor. Se ha enseñado paganismo y manifestaciones prácticamente demoníacas, diciendo que son dones del Espíritu. Las dos cosas son reprobables, por supuesto, una más que otra. El caso es que Pablo quería que nosotros tuviéramos un concepto sano de los dones y no un concepto demoníaco de los dones, ni un concepto de acuerdo a lo que habían visto los corintios en el paganismo de los dones espirituales. Ahora bien, Pablo en este capítulo explica la diversidad de dones, explica la cantidad de dones que existen y cómo el Eterno bendito sea quiere que sus creyentes, sus hijos, obtengan estos dones. Por eso les decía, amados, desde el principio y todas estas semanas, hoy es el mejor tiempo para clamar por los dones del Espíritu. Se acerca Shavuot, la fiesta de los dones, y entonces no existe mejor tiempo para clamar por estos dones. Ahora bien, este don o los dones del Espíritu, aquel que lo posee, debe entender que este don es para servicio de los demás.
El don que reciba, por eso dice Pablo que el que enseña en la enseñanza, el que predica en la prédica, etcétera, el que hace profecía para edificación, etcétera. El caso es que estos dones son para edificación, son para bendición de aquellos que rodean al grupo o a la congregación. Los dones son sumamente importantes. Las congregaciones, para empezar, son importantes. No existe eso de quedarme en mi casa. Eso no lo enseñó nunca ningún hijo del Eterno. Si alguien enseña algo semejante, es que se está desviando. Nadie enseñó quedarse en su casa. Deben existir congregaciones porque así el Eterno lo mandó y se acabó. Y en medio de esas congregaciones deben existir dones en los congregantes. Esos dones deben edificarse mutuamente. Uno tiene un don para servicio de algo, otro tiene el don para servicio de otra cosa. Y mutuamente los congregantes, a través de los dones, se edificarán y crecerán espiritualmente. Por eso es importante congregarse, pero por eso también es importante tener los dones, para que así la comunidad sea edificada en todo sentido. Ahora bien, dice Shaul en este capítulo 12 que nadie es pequeño para Elohim. Ningún creyente, recuerden y tómenlo en su corazón, si tú tienes este sentir en tu alma, debes entender esto: ningún creyente es pequeño para el Eterno. No hay creyente pequeño para el Eterno, sino todo lo contrario. Los miembros que parecen más insignificantes, dice Pablo, son los de más honra delante del Eterno. Los dones que parecen menos asombrosos son los mejores, dice Pablo. En este caso, nadie es pequeño delante del Eterno. Todos tienen un papel sumamente importante, sumamente estratégico para la redención y la edificación de las almas, y cada uno debe entonces apreciar el lugar que se le ha dado y agradecer al Eterno por ello. Por eso, un acto carnal que tenían los corintios, que eran muy carnales, era discutir cuál era el mayor de ellos. Ellos discutían constantemente para saber quién era el mayor de ellos de acuerdo a los dones que poseían. Si uno tenía un don, se creía mayor, y si otro tenía otro don, también se creía mayor. Entonces ellos se peleaban para saber quién era el que tenía más dones, el que estaba más dotado por el Eterno, y por lo tanto sentirse mejor que otros. Pablo, por supuesto, reprende esto y les enseña que los dones no son un logro personal. Los dones no son algo para su propia gloria, para la propia gloria de la persona, sino todo lo contrario. Los dones son un medio para servir a la persona, no son un mérito personal, como si fuera un ascenso en un trabajo. Eso no es un don. Un don es algo que se usa para hacer menos, porque dice Yeshua que debemos de servir, debemos de buscar los lugares de servicio, no de que nos sirvan. Entonces la persona debe servir a los demás, servir al Eterno y servir a los demás a través de los dones. Ese es el verdadero propósito de aquel que tiene los dones del Espíritu. Y por eso Shaul toca un punto muy importante sobre el amor. Y entonces entramos al capítulo 13. Aquí le cabe una aclaración muy importante en el capítulo 13 de la carta a los Corintios. En este capítulo 13 de la carta a los Corintios se ha planteado por muchos estudiosos. Muchos estudiosos deben entender esto, amados que nos escuchan. Muchos estudiosos han llegado a la conclusión que este capítulo 13 ha sido añadido por un copista cristiano tiempo después. Yo sé que esto suena fuerte y por eso les decía, muchas veces no nos gusta conocer cosas, pero es importante entender todo y conocer todo para que no te engañen. Repito, hay muchos estudiosos que llegan a la conclusión que este capítulo 13 de Corintios fue añadido por un copista en el siglo II, o en otras palabras, que este capítulo 13 nunca lo escribió realmente Pablo, sino que después otro discípulo lo hizo. No con una mala intención, por supuesto, porque no tiene nada malo, pero sí se deja ver una falta de coherencia, una falta de unión entre el capítulo 12 y el capítulo 13. El capítulo 12 habla de los dones y el capítulo 13 empieza a hablar del amor, aunque toca los dones no de lleno. Y el capítulo 14 continúa hablando del amor y de los dones. ¿Qué significa esto? Que
el capítulo 13 como que no cuadra bien en la historia que venimos leyendo en Corinto, y por eso y otras cosas de la filología, que es el estudio científico, por decirlo así, de los escritos antiguos, entre ellas la crítica textual, que es la que estudia los pergaminos antiguos de la llamada Biblia, de la Escritura. Entonces, a través de estudios muy fuertes, muy claros, muy serios, se llega a esta conclusión. No es cualquier persona el que dice esto, sino que son realmente sabios, son estudiosos los que afirman esto, y por eso este tema, amados, del amor podría haber sido añadido. No se da mi posición, ya es una posición particular, es que puede haber sido añadido, amados. Yo concuerdo en que pudo haber sido añadido, pero no tiene nada malo, o sea, no tiene nada de malo el capítulo, no tiene algo hereje o alguna herejía, no tiene nada malo, pero debes entender eso y creerlo, porque es importante ser fieles a la verdad y no a la mentira. Entonces pudo haber sido añadido el capítulo 13 de la carta a los Corintios, pero fuera de eso, amados, fuera de que si lo escribió Pablo o no lo escribió Pablo, como podría haber sido el caso, este capítulo 13 nos toca un punto muy importante que Pablo sí tocó en otras partes de sus cartas, y este punto tan importante es el amor. El amor es por encima de cualquier cosa. De hecho, dice Pablo, dice Shaul en Romanos capítulo 13, porque el cumplimiento de la Torá, de la ley, es el amor. El que ama al Eterno, o el que ama, ha cumplido la Torá. El que ama, cumple la Torá. La Torá, llena de mandamientos, llena de mitzvot, de mandamientos, dice Pablo, se resume en amor. En amarás al Eterno, amarás a tu prójimo. La Torá se resume en amor, entonces dice Pablo. Y eso es claro, eso ahí sí escribió Pablo. Y entonces es clara esta enseñanza, y es muy rescatable la de Corintios 13, la haya o no la haya escrito Pablo, que el amor es sobre todas las cosas, amados. El que no tiene amor, o el que hace algo fuera de amor, por decirlo así, fuera de que sea por amar a su prójimo, está cayendo en orgullo o está cayendo en otra transgresión. De hecho, hay una frase muy peculiar que se hizo famosa, y esta frase dice de la siguiente forma: ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. ¿Qué significa esto, amados? No lo debemos entender, no digo esta frase para que la entendamos como la entiende el mundo, porque el mundo diría, bueno, entonces por amor voy a fornicar, por amor voy a adulterar, por amor voy a robar. No, esa frase no quiere decir eso. Significa esto, que el que ama al Eterno y el que ama al prójimo no cometerá ningún mal. Preocúpate por amar al Eterno y preocúpate por amar a tu prójimo, y no harás ningún mal a nadie, ni pecarás contra el Eterno. ¿Por qué? Porque el que ama ha cumplido la Torá. ¿Qué significa esto? Que el amor lo lleva a guardar la Torá instintivamente. El amor lo lleva a amar a su prójimo instintivamente, y así está cumpliendo todos los reglamentos de la Torá. ¿Por qué el Eterno, bendito sea, entonces dio la Torá? Porque muchos de nosotros tenemos un corazón muy duro y necesitamos instrucciones claras para saber qué hacer. Se nos tiene que decir en la Torá que diezmemos, porque si no, no lo hacemos. Y aún leyendo no lo hacemos. Se nos tiene que decir en la Torá: no odies a tu prójimo, no aborrezcas a tu prójimo, Levítico 19, no aborrezcas a tu prójimo. Pero aún con todo eso, aborrecemos al prójimo. No mientas y mentimos, no engañes, engañamos, no codicies, codiciamos. El caso, amados, es que ni aún teniendo la Torá escrita, queremos cumplirla. Por supuesto, mucho menos si no se nos hubiera dado una guía más clara. El caso es que el que ama ha cumplido la Torá. El que ama por instinto va a guardar la santidad al Eterno, porque le ama al Eterno. Y el que ama al prójimo por instinto, es un decir, perdónme la expresión, así en su alma le van a hacer tener obras buenas hacia su prójimo, le va a darse de cara a la gente en la calle, porque tiene amor, amados. Hemos conocido en este tiempo, gracias al Eterno, personas que no tienen conocimiento del Eterno, pero tienen amor, tienen altruismo, o sea, van y ayudan a su prójimo con el conocimiento que tienen, con los medios económicos que tienen, van y ayudan al prójimo, no se niegan a ayudar, no se niegan a dar un consejo, no se niegan a
dar parte de su tiempo, de su conocimiento por el bien de otro. Esa persona está amando e inconscientemente, amados, está cumpliendo la bendita Torah, está cumpliendo la palabra del Eterno a pesar de que no la conoce. Así nosotros, si nosotros amamos, cumpliremos automáticamente la palabra de Elohim. Ama y haz lo que quieras. ¿Qué significa esto? ¿Que pequemos? No. Significa que el que ama a Elohim y ama al prójimo ha cumplido la Torah. Ama y haz lo que quieras. ¿Qué significa? Que si amas realmente a Elohim y a tu prójimo, fuera de todo lo que tú hagas será para bien, será algo bueno, porque estás amando al Eterno y estás amando a tu prójimo. Ama y haz lo que quieras. Seguimos entonces en el capítulo 14. En el capítulo 14 se nos empieza a hablar ya otra vez sobre los dones. Otra vez Shaul nos empieza a hablar sobre los dones. Y entonces los dones, por supuesto, son sumamente importantes. Y aquí Pablo hace una aclaración muy importante, que un don es más importante a veces que otro don de espíritu. Y entonces, aunque cada uno tiene su propósito, y entonces Shaul dice que el don de profecía es mayor que el don de lenguas. Hay hermanos que tienen el don de lenguas y es bueno porque tiene un propósito. No digo que sea malo, de hecho yo no tengo ese don, pero me gustaría tenerlo. Es un don hermoso, el don de lenguas, y se lo pido al Eterno, créame, prácticamente diario. Mas sin embargo, el don de profecía es mayor que el don de lenguas. El don de profecía es mayor porque el don de profecía edifica no solamente a la persona, porque aclara en el capítulo 14 Shaul que la persona que tiene el don de lenguas ora a Elohim, no al hombre, porque el hombre no puede entender lo que dice porque es un idioma ajeno a él. Y entonces ora al Eterno, pero a veces la misma persona, dice Shaul, no entiende lo que está orando. Ora con el espíritu, pero no ora con el entendimiento. Así que su alma se edifica, dice, pero su entendimiento queda sin fruto. Entonces, la profecía es mayor que el don de lenguas, porque la profecía no solamente va a edificar a la misma persona, va a edificar a todos aquellos que lo escuchen, va a descubrir los secretos del corazón, va a hacer entender qué es lo que realmente el Eterno quiere. El don de profecía, entonces, amados, es uno de los dones más hermosos y más importantes que podemos anhelar. Por supuesto, conlleva bastante consagración, conlleva bastante apartamiento del mundo, conlleva bastante tefilá, ayuno, estudio, humildad, amor al prójimo, y entonces recibiremos los dones de mayor peso. Entonces, ¿cuáles son los dones de mayor peso? Los dones de mayor peso son aquellos que sirven para edificar a más personas. Entre tú tengas algo que edifique a más personas, es un don mayor. El don de lengua solamente te edifica a ti, y está bien, qué hermoso es tener ese don, ¿no? Mas sin embargo, los dones de profecía y otro tipo de dones van a edificar a muchas más personas, y esos dones son los que tú tienes que anhelar. Por eso dice Pablo, qué bueno que todos hablan en lenguas, mas yo les pido que pidan el don de profecía. Mas yo les digo que pidan el don de profecía, que anhelen el hablar en lenguas, pero aún más anhelen la profecía. Entonces Pablo nos da un sabio consejo. La profecía, al igual que otros dones que edifican a muchos para salvación, por ejemplo el don de evangelismo, que una persona hable y la persona sienta convicción de pecado y se arrepienta, es mucho mejor que cualquier don. Es mejor que el don de lenguas y cualquier otro don, porque la persona se está arrepintiendo para venir al Eterno. Es lo mismo. Entonces hay dones que sobrepasan. ¿Y por qué sobrepasan? Porque están edificando a más personas, y eso es lo más importante. Ahora bien, esta forma de entender la profecía, porque aquí en el capítulo 14 Shaul habla del don de profecía, entonces esta manera de entender ahora novedosamente la profecía es muy diferente al concepto que tenían los hebreos de profecía. Los hebreos tenían un concepto muy diferente de la profecía, y solamente tenían a unos cuantos que eran profetas, y sobre ellos venía el espíritu de Elohim, y por supuesto profetizaban. Pablo dice que ahora este don está más al alcance del creyente que nunca antes. Así que antes solamente era para gente realmente ungida por el Eterno. Hoy el creyente común tiene más acceso a este don que antes no lo era, que es el don de profecía. Ahora bien, otro punto muy importante: ¿cómo eran
las reuniones paulinas, por llamarlas así. ¿Cómo eran las reuniones de los creyentes en el Mesías que ministró Pablo? Eso es muy importante, amados, porque este es también un punto vital para nuestra fe y para guardar bien lo que Shaul enseñó. ¿Cómo eran los órdenes de servicio, las reuniones en las congregaciones que formó Shaul? ¿Qué hacían ellos? Bueno, Corintios también nos da la respuesta. Y número 1, deduciendo lo que dice Shaul aquí en Corintios, la gente cuando llegaba a la congregación hacía tefilá, así como se acostumbra. Tefilá, oración. La gente empezaba con oraciones, después seguía con cánticos, con alabanzas, con cánticos. O más bien recitaba, cantaba al Eterno, tenía alabanzas, cánticos. Tenía también, número 3, enseñanza, a través de la lectura de las cartas de Pablo o a través de la bendita Torá, de los libros de Moisés. El caso es que tenían enseñanza después de las exaltaciones, cantaban himnos espirituales, tenían himnos que cantaban, que conocían todos y tenían himnos espirituales. Y por supuesto, también tenían un tiempo de edificación a través de los dones del Espíritu. Esto quiere decir que se tomaba muy en cuenta la profecía para edificación de toda la comunidad. Así que los dones estaban íntimamente relacionados con el servicio de una comunidad guiada por Pablo, por Shaul. Los dones eran sumamente importantes y sobre todo el don de profecía. Vamos a leer del capítulo 14, los versos 33 al 36. Versos 33 al 36, y aquí entonces vamos a ver ya el punto medular del tema, y ese punto es el lugar de la mujer en las congregaciones de Shaul. ¿Qué lugar tenían las mujeres en las congregaciones de Pablo, de Shaul? ¿Qué podían hacer y qué no podían hacer? Por supuesto, ¿qué es lo que podían y qué es lo que no podían hacer? Y entonces, del verso 33 al verso 36 dice lo siguiente. Espero que lo tengan frente a ustedes, y dice de la siguiente forma: pues Elohim no es Elohim de confusión, sino de paz, de shalom. Como en las congregaciones de los Kadoshim, sus mujeres callen en las congregaciones. Verso 34 es importante. Sus mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la Torá lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que la mujer hable en la congregación. Bueno, hasta ahí lo dejamos. Hasta el capítulo 35. Bueno, estos versos son sumamente controversiales. Entonces, aquí se nos da algo bien importante. Supuestamente estos versos nos enseñan que la mujer debe estar sentada y callada totalmente en una congregación de Pablo. Pero ¿cuál es aquí el punto importante? Yo sé que esto le va a gustar mucho a las hermanas. Estos versos fueron añadidos tiempo después de la muerte de Pablo. Estos versos, amados, no existieron en la carta de Pablo original. Estos versos fueron añadidos posteriormente, amados, como el capítulo 13 de esta misma carta. Entonces, esta carta tiene estos versos añadidos que también se parecen a unos de Timoteo, que también pasó lo mismo. ¿Por qué, amados? Bueno, porque había, como ya vimos también un tema, de hecho, si usted lo quiere repasar, se titula Las primeras herejías, el ascetismo y la denigración de la mujer. Es un tema que también está en la página de YouTube, y entonces en él vimos cómo la mujer, por un grupo de creyentes, no todos, sino por ciertas corrientes que eran herejes, acabaron denigrando a la mujer a tal manera de hacer esto, de sentarlas y callarlas en la congregación y que no tengan voz ni voto. Pero esto no era el pensamiento de Pablo, y lo vamos a demostrar a continuación. Este no era el pensamiento de Pablo, y Pablo no puede contradecirse, sino que fueron añadidos estos versos posteriormente y otros de Timoteo. El caso es que platicamos en este tema de la denigración de la mujer, que repito, amados, pueden checarlo en la página de YouTube, así búsquenlo, la denigración de la mujer y el ascetismo. Vimos cómo había un grupo de creyentes que creían que la mujer
era la causante del pecado del mundo, que la mujer seducía al hombre y lo perdía, que por su culpa Adán cayó y por su culpa el mundo será destruido, por su culpa vino el diluvio, decían, por su culpa la mujer pecó, fueron seducidas por ángeles, por seres caídos, tuvieron intimidad con ellos y esos ángeles les enseñaron la magia, por supuesto brujería, el maquillaje, las armas, y con todo eso Elohim se enojó y destruyó el mundo antiguo a través del diluvio. O sea, a la mujer, según la tradición judía y la tradición de muchos, solamente parte, no toda la tradición judía, sino solamente parte de la tradición judía, y eso se ve en libros como Enoch y otros. El caso es que esa tradición judía y tradición también mesiánica, por decirlo así, creía que la mujer era la causante de la destrucción del mundo, que por su culpa de la mujer vino el diluvio al mundo y que por culpa de la mujer habían pasado muchas cosas en la tierra. Era la causante del mal en la tierra. Escuchen por favor ese tema, créanme que está basado en escritos muy antiguos y damos referencias de libros, etcétera. El caso es que créanme que les va a nutrir mucho el conocimiento y el alma. Bueno, el caso es que vimos cómo a la mujer se le tenía rezagada, así, sentada y callada, porque ella era la causante del pecado en el mundo. Y también ahí vimos cómo, por eso a la mujer no se le permitía maquillarse en ciertos grupos, porque se creía que el maquillaje era una seducción al mismo infierno. Pero todo eso nunca lo enseñó Yeshua, nunca lo enseñaron la mayoría de judíos y nunca lo enseñó Pablo, Shaul. Entonces, y eso es para nosotros lo importante. Y entonces, si Pablo nos dijo esto que vemos en Corintios 36, 14, 36, entonces, ¿qué es lo que realmente enseñaba Shaul? Shaul enseñaba, aquí empieza lo importante del tema, Shaul enseñaba la igualdad hasta cierto punto en la mujer. ¿Por qué hasta cierto punto? Lo voy a explicar más adelante, no es machismo ni nada de eso, lo voy a explicar más adelante. Pablo veía prácticamente igual a la mujer que al varón. Hay ciertas excepciones, las voy a aclarar. En Gálatas 3, verso 28, Shaul dice que ya no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, etcétera, etcétera, judío ni griego. ¿A qué se refiere Shaul? No se refiere a la igualdad de géneros que está tan popular hoy y que es terrible. Miren que bendito sea el Eterno que pone este tema. Esto de la igualdad de género es terrible, amados. Eso sí es del diablo, porque trata de poner a la mujer en un lugar que el Eterno a la vez tampoco quiere. Decíamos, hay un extremo, sentar a la mujer y callarla, o exaltarla y ponerla al frente. Los dos extremos son malos. El Eterno le dejó un lugar exacto a la mujer y hay que respetar como todo lo que el Eterno deja, amados, porque Él sabe lo que deja. La igualdad de género está destruyendo a la sociedad, por ejemplo, europea. Hay un documental, búsquenlo en YouTube, que se llama La igualdad de género y cómo está siendo destruida Alemania por causa de la igualdad de género. Búsquenlo, es un documental, no es cualquier cosa. Y se dan cuenta cómo esta ideología está destruyendo a la sociedad moderna en todas partes del mundo donde se lleva. Entonces Pablo enseñó que la mujer era igual en muchas cosas, pero a la vez también deberá de guardar sumisión a su esposo. Ya vimos también ese tema. Entonces, la interpretación de Génesis capítulo 2, verso 24, que la mujer era creada para el varón, porque eso dice la Torá, que la mujer era creada para el varón, Génesis 2:24, se entendía que por eso la mujer era una servidora y un personaje siempre secundario en la vida de Israel. Entonces muchos entendían Génesis 2:24 como que la mujer fue extraída del varón, como que la mujer por lo tanto era una servidora y tenía que ser siempre rezagada a lo secundario, a un papel menos importante. Mas sin embargo, es claro que la mujer en las congregaciones de Pablo tenía un papel muy importante, amados, que no podía ser anulado ni pasar desapercibido. Entonces aquí entra algo muy hermoso. ¿Qué papeles desempeñaban las mujeres en las congregaciones de Pablo? ¿Qué papeles, amadas Ajayot? Aquí sí saquen su libreta y anoten porque es bien importante para ustedes y también para nosotros como varones para conocer cómo hacer las cosas. ¿Qué papel desempeñaba la mujer en las congregaciones de Pablo? ¿Qué es lo que sí podía hacer entonces, amados? La mujer en las congregaciones de Pablo, ya vimos entonces que Pablo no la rezagaba, no la sentaba y la callaba, pero ¿qué le permitía hacer entonces Pablo según sus cartas a la mujer? Bueno, número 1, la mujer en las congregaciones de Pablo tenía varios ministerios.
El primero de ellos, o un ministerio, no por grado, no los enumeré por grado. Esta lista no está por grado de importancia, sino solamente es para tener un conteo de qué cosas hacían. El caso es que, por ejemplo, las mujeres, número uno, en las congregaciones de Pablo, eran también llamadas a ser benefactoras o conocidas en Roma como patronas. Patrón y cliente era un término romano, patrón y cliente, ¿no? El que ayuda y el que recibe la ayuda. Pero el caso es que en Roma se les llamaba patronas, pero le ponemos, porque se escucha muy fuerte ese término en nuestros días, en nuestra sociedad, y por lo tanto pues no le podemos llamar así, ¿verdad? Sino benefactoras. Las mujeres tenían un ministerio, algunas, las que eran pudientes, tenían un ministerio de benefactoras. Ellas ayudaban económicamente a los discípulos. ¿Dónde dice eso? Hechos capítulo 16, verso 14 y 15. Hay más citas, solamente estoy resumiendo, pero hay más citas. Hechos capítulo 16, verso 14 y 15, se nos enseña que esto es real, que la mujer desempeñaba un ministerio de benefactora, era la benefactora de muchas causas justas, las mujeres pudientes. Y entonces vamos para allá, Hechos capítulo 16, verso 14 y 15, para que veamos que esto es real, que el Eterno bendito sea, dio un papel muy importante a la mujer. Hechos 16, verso 14 y 15. Y así entonces vamos a tomar el lugar correcto y vamos a dar el lugar correcto a cada una de nuestras amadas hermanas, amadas Ajayot. Entonces, Hechos capítulo 16, verso 14 y 15, dice lo siguiente. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, esto era sumamente caro, los vendedores de púrpura eran ricos, este tinte era muy caro. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Elohim, estaba oyendo, y el Adón, el Señor, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Shaul decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si han juzgado que yo sea fiel en el Señor, entrar en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Bueno, hasta ahí, amados. Este es solamente un ejemplo. El caso, amados, es que ahorita vamos a ver otro ejemplo. El caso es que había muchas mujeres, muchas mujercitas que creían en el Eterno y eran mujeres nobles del Imperio Romano. Eran mujeres ricas, judías o nobles, pero más romanas, porque Israel estaba muy mal económicamente. Pero el caso es que había mujeres ricas. Esas mujeres se desempeñaban, amados, como benefactoras de la congregación. Entonces el primer ministerio que tenían era de benefactoras, de dar ayuda a los necesitados. Número 2, ¿qué más hacían las mujeres en las congregaciones de Pablo? Eran llamadas así diaconisas. Yo sé que no es el nombre correcto, pero bueno, esto en griego, significa servidoras. Pero bueno, diaconisas. Las mujeres eran diaconisas. ¿Y qué significa esto? Eran ayudantes en general, sobre todo en el área de evangelismo. Romanos capítulo 16, verso 1. Romanos capítulo 16, verso 1. ¿Quién eran las diaconisas que dice acá? Las cartas de Shaul, de Pablo. Las diaconisas eran servidoras. Diácono en griego significa servidor o ayudante. Entonces eran en sí diaconisas, ayudantes en general de muchas cosas, de muchos oficios, y ayudaban sobre todo a la predicación, a la expansión de la Besorá, de las buenas nuevas. Y Romanos capítulo 16, verso 1, verso 6 y verso 12 dice lo siguiente: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la congregación en Cencrea. Verso 6, saludad a Miriam, la cual ha trabajado mucho entre ustedes. Verso 12, saludar a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Baruch Hashem. Hay ministerios para la mujer. Y entonces uno de ellos era ayudantes en general, pero en este caso las diaconisas a las que se refiere Shaul eran como evangelistas. Se dedicaban a pregonar la Torah, amados, a esparcir las buenas nuevas de Yeshua. Eran mujeres muy valientes, como
como tú eres posiblemente, como hay muchas hermanas. Yo he conocido bastantes mujeres muy valientes que se van inclusive a la misma sierra a predicar la Escritura, amados. Estas eran diaconisas. Eso hacían ellas, esparcir la bendita Escritura, trabajar por el Eterno, por el Adón. Número 3, el ministerio de profetisas. Eran profetas las mujeres, tenían un ministerio, profetisas. Hechos 21:8, eran profetisas, profetas, por decirlo así. Tenían este don de profetisas y bendito sea el Eterno que también hemos tenido la oportunidad y el gozo de conocer a mujeres creyentes en Yeshua que profetizan, que tienen el don de profecía. Bendito sea el Eterno que eso existe y en mi vida el Eterno me permitió conocer a mujeres con el don de profecía. Profetisas, verdaderas profetisas, pues no farsantes, que también hay bastantes dentro del mesianismo y dentro de todo. Pero no, verdaderas mujeres que aman al Eterno, que son sumisas a su esposo, etcétera, que realmente cumplen con todo, no solamente con una cosa. Entonces, profetisas. Hechos capítulo 21, verso 8. Dice lo siguiente: al otro día saliendo Shaul y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Él tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Entonces las mujeres también, y también en esta carta de Corintios capítulo 14, cuando lo leemos, vemos que había muchas mujeres con el don de profetiza. Y en 1 de Corintios capítulo 11 dice: cualquier mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza. Entonces el don de profecía se daba mucho en la mujer, amados, y yo sí lo vi bastante en la mujer. Entonces tal vez porque es más sensible a todo, tiene sentimientos más nobles, no sé, y por eso se vuelve como un vaso más directo para el Eterno, como es la profecía, para poder dar directamente, sin adulteración, la palabra de Elohim. Entonces, tal vez por eso se da más en las mujeres, también en los hombres, pero yo lo he visto más en las mujeres. El don de profecía se da más en las mujeres. Entonces, un ministerio muy importante era el don de profetiza. Número 4, eran maestras. Las creyentes en el Mesías también eran maestras, enseñaban, amados. No a todos como un pastor, perdóname la comparación, no como si yo o como una mujer estuviera sentada ahorita en mi lugar enseñando. No se puede, amados, aunque digan que sí, no se puede, porque la mujer sí puede enseñar, amados, pero el resto de las hermanas, a más mujeres o bien a niños. En ese aspecto cumplen su labor de maestras, porque si no se contradice lo que dice Corintios 11, que dice que cualquier varón que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. ¿Qué significa eso en griego? Ya lo expliqué. Lo que significa, amados, es que el varón no puede estar bajo otra autoridad que no sea el Mesías. Y entonces el varón que está bajo la autoridad de una mujer está afrentando, ofendiendo a su cabeza, que es el Mesías. Una mujer no puede estar por encima de un varón. Yo no lo digo, lo dicen, amados, la Escritura completa. No es mi idea, es la Escritura. No es mi idea, repito, no es mi idea, yo no soy machista ni nada de eso, pero una mujer no puede tener autoridad sobre un hombre. Eso es afrentar la cabeza, que es Yeshua, el Mesías. Eso no puede ser, eso se tiene que romper, amados, y la mujer debe tomar el verdadero lugar que le corresponde, que es, amados, el de una sierva del Eterno, y todos estos ministerios que no son para nada menospreciables. Entonces, número 4, eran maestras. Número 5, eran colaboradoras a través del evangelismo y la administración. Aquí está, amados. Entonces, sí creo que la mujer puede también enseñar, pero a mujeres y a niños, no a varones, no sentar a los varones y enseñarle como hacen muchas personas, eso está mal. Entonces eran colaboradoras a través del evangelismo, predicando, como ya lo vimos, en las calles, en las montañas, etcétera, donde podían, y también ministraban, enseñaban, eran maestras, pero en este caso, amados, de una forma más alta. ¿Dónde dice eso? Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Entonces Pablo, amados, no rezagaba a la mujer. Tenían también, amados, las mujeres cosas muy importantes que podían hacer. Filipenses capítulo 4, versos 2 y 3, dice lo siguiente. Dice lo siguiente: ruego a Evodia y a Síntique
que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás, colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Baruch Hashem. Entonces había mujeres que combatían, amados, fuertemente, no a la ligera. Eran mujeres muy fuertes, muy valientes, que por supuesto aún existen, aún están, amados, en los ministerios, en todas partes. Repito, yo conocí a una hermana que subía a la Sierra de Guerrero a evangelizar, imagínense. O sea, tremendo, amados, tremendo. Y otros tantos casos que hay bien tremendos de mujeres fuertes, realmente, amados, con muchas agallas para hacer cosas tremendas, hasta más a veces que un varón. Entonces, había mujeres que peleaban codo a codo, es un decir, con los enviados de Shaul, combatían, enseñaban, predicaban, amados, por supuesto, a más mujeres, evangelizaban a mujeres, llegaban a predicar la fe de Yeshua, etcétera, amados. Eran mujeres tremendas y Pablo las toma en cuenta en su ministerio. Entonces, ahora bien, por eso se tiene que tomar con mucho cuidado todo esto, porque de lo contrario, la mujer puede ser rezagada y eso el Eterno no lo quiere. O número dos, que también pasa, o la mujer puede ser puesta en un lugar de autoridad que el Eterno tampoco quiere. La mujer debe tomar el lugar que corresponde y así ser bendecida por el Rey de Israel. Capítulo 15. El capítulo 15 nos habla, como ustedes saben, de la resurrección de los muertos. El capítulo 15 nos habla de la resurrección de los muertos y empieza Shaul hablando de la resurrección del Mesías. Pablo empieza a hablar de la resurrección del Mesías y eso es tan importante que debemos analizarlo. Entonces, el capítulo 15 nos habla, como ningún otro capítulo ni otra parte de la Escritura, detalladamente, amados, cómo va a ser la resurrección de los muertos, cómo tendría que ser, por qué era tan importante que el Mesías resucitara y por qué es tan importante que nosotros resucitemos. Entonces, vamos a leer el verso 12. Yo quisiera leer todo el capítulo porque es muy hermoso, pero por el tiempo solamente vamos a leer el verso 12 del capítulo 15. Verso 12 del capítulo 15 dice de la siguiente forma: pero si se predica el Mesías que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco el Mesías resucitó. Y si el Mesías no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. Entonces nuestra fe radica en la resurrección de Yeshua. Si Yeshua no resucitó, amados, nuestra fe es vana, dice Pablo, y por supuesto que sí, aún estamos en los pecados, aún estamos sin justificación, estamos sin promesas, estamos alejados de las promesas de Abraham, estamos sin nada. Si Yeshua, estamos sin nada. Si Yeshua no resucitó, estamos sin nada, amados. Ahora bien, por eso dice Pablo en este capítulo 15, él empieza hablando sobre la resurrección de Yeshua y explica algo muy importante, que hay testigos de esta resurrección, que Pablo muestra que hay testigos que vieron a Yeshua resucitado y por lo tanto eso nos debe dar paz de que Yeshua, por supuesto, sí resucitó, amados, y por lo tanto todo esto se cumple también en nuestra vida. ¿Por qué había duda en los Corintios de que Yeshua no había resucitado? Porque, amados, ellos venían de la religión griega y la religión griega enseñaba que el alma era inmortal por sí misma y por lo tanto el alma al salir del cuerpo se liberaba de esta cárcel que era la carne, que era la materia y por lo tanto la corrupción, y entonces el alma se liberaba y era eterna. Ahora bien, por lo tanto ellos no creían ni veían necesario otra vez estar en un cuerpo. Por lo tanto aquí Pablo toca un punto que no toca en otra parte y usa el término un cuerpo espiritual. Pablo explica que el hombre sí volverá a tomar un cuerpo, pero no un cuerpo corruptible como el que nosotros tenemos, sino un cuerpo espiritual, un cuerpo semejante al del Mesías, un cuerpo glorificado, un cuerpo celestial, en pocas palabras. Y por lo tanto nosotros no podemos, amados, tener el concepto del paganismo. Y por ello los corintios debían entender que la resurrección era necesaria, pero este cuerpo que iba a morir iba a resucitar a la vez en un cuerpo celestial, en un cuerpo glorificado, un cuerpo como el de los ángeles. Y por lo tanto a los corintios, amados corintios, les parecía ilógico este argumento, les parecía algo totalmente ajeno a sus pensamientos, porque ellos nunca habían aprendido algo semejante. Para ellos era ilógico pensar que habría una resurrección.
eso para ellos era algo innecesario, pero Pablo les explica la gran importancia, la suma importancia, amados, de por qué ellos debían entender este punto. Bueno, para que ustedes entiendan de qué se trata. Tan ilógico era para los griegos la resurrección de los muertos, amados, que cuando Pablo habla delante de ellos en el Areópago, en el teatro griego, los filósofos griegos, lo escuchan en todo, a excepción de la resurrección de los muertos. Cuando Pablo toca la resurrección de los muertos, los griegos lo toman a loco y dejan de escucharlo. Hechos capítulo 17, verso 32. Entonces, para los griegos, la resurrección de los muertos es algo ilógico, es algo inútil, algo totalmente risible. Ellos no creían en ninguna resurrección. Para ellos el alma era inmortal y no necesitaba más de un cuerpo. Pero Pablo dice que sí, pero no sería un cuerpo como un cuerpo espiritual, un cuerpo resucitado. Y dice entonces, Hechos capítulo 17, verso 32, hablando Pablo delante de los filósofos griegos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Bueno, ¿qué significa esto, amados? Que Pablo empieza a hablar a ellos, a los filósofos griegos, a los griegos de la fe en Yeshua, y dice acá claramente que cuando él tocó el tema de la resurrección de los muertos, se burlaron y muchos dijeron, ya te oiremos otra vez, o sea, como diciendo, ya mero voy a estar prestando oído a tus palabras nuevamente, o sea, estás loco, en pocas palabras, Pablo, no existe ninguna resurrección, eso es ilógico. Los griegos, en pocas palabras, no entendían la resurrección, no creían en eso, era ilógico para ellos, su fe no la creía. Para nosotros es lógico, porque es el único medio de alcanzar vida eterna, a través de la resurrección de los muertos. Y ahora vamos a tocar un punto muy importante, amados. Perdónenme que vaya tan deprisa, y es que Corintios tiene temas tan importantes que nos tardaremos toda la vida, es un decir, estudiando. Y de hecho nos vamos a tardar, así tal cual, nos vamos a tardar toda la vida para entender las doctrinas de Pablo. Lo creo totalmente, amados. Yo creo que me voy a tardar toda mi vida para poder entender a Pablo. Yo creo que sí. Y es que vamos a ver un punto muy importante. Verso 27 y 28 de 1 de Corintios 15. Vamos a ver un tema sumamente importante que no nos va a gustar escuchar esta noche, pero lo debemos escuchar. Esto sí, amados, no nos va a gustar escucharlo, pero lo tenemos que enseñar. Corintios capítulo 15, verso 27 y 28. Dice lo siguiente, entonces les decía, amados, no podemos enseñar solamente, amados, lo que nos agrada, lo que nos es fácil, sino también lo que no nos agrada, lo que no nos es fácil, pero que es verdad. Y en este caso, amados, antes de que toque ese punto, y después veremos un tema en específico, tal vez la próxima semana, vamos a ver algo muy importante, amados. ¿Cuál era el concepto de Pablo? ¿Cuál era el concepto del Mesías, amados, según Pablo? ¿Quién era el Mesías según Pablo? ¿El Mesías era Dios, era Elohim según Pablo? ¿O quién era el Mesías según Pablo, amados? Primera de Corintios capítulo 15, verso 27 y 28. Y antes que enseñe esto, amados, lo que vamos a leer a continuación, y antes de que lo veamos ya de lleno, quiero decirles, amados, que yo durante prácticamente, por supuesto, toda mi vida y todo el tiempo que llevo prácticamente conociendo raíces hebreas, yo he creído, amados, que el Mesías, o yo había creído que el Mesías era totalmente divino, o sea, que el Mesías era Dios en carne, que el Mesías era Dios caminando en este mundo, amados. Yo creí eso, amados, y lo defendí por mucho tiempo. Pero, amados, nada se puede contra la verdad, sino por ella. Y este punto es sumamente importante para tener una verdadera fe en el Mesías. Verso 27 y 28 de 1 de Corintios 15 dice lo siguiente: porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Elohim sea todo en todos.
Es muy claro, amados. Según Pablo, amados, y lo veremos ya más adelante con más citas y más en específico, sobre todo en Filipenses, Pablo enseña, amados, que el Mesías tiene un papel muy importante en esta creación, pero es a la vez, amados, un papel de subordinado a Elohim. ¿Qué significa esto, amados? Que Yeshua no puede ser Elohim, porque de lo contrario no habría esta división. Dice que Yeshua tiene algo y que el eterno Elohim le ha sujetado todo a Yeshua. O sea, hay un ser supremo que sujetó todo a Yeshua, y Yeshua tiene las cosas sujetas debajo de sus pies porque hubo alguien que lo sujetó, y eso es Elohim, el Elohim supremo. Y entonces, cuando todo esto acabe, amados, que conocemos, dice que Yeshua mismo se va a sujetar a aquel que le sujetó a él todas las cosas, o sea, a Elohim, y entonces, amados, Elohim será todo en todos. ¿Qué significa esto, amados? Que el Mashiach tiene un papel de subordinado. O sea, eso no es una grosería ni una blasfemia. Subordinado significa alguien inferior a otro o alguien sirviendo a otro. ¿Qué significa? Que el Mesías, amados, sirve a Elohim. El Mesías, por lo tanto, no puede ser Elohim, amados. Les decía, este tema no nos va a gustar, este punto no nos gusta, pero no podemos hacernos los locos, no podemos ignorarlo, no podemos cambiar la hoja y seguir a otra cosa. Tenemos, amados, que caer a lo que realmente, amados, es la verdad. Y la verdad es esta, amados. Aunque digan miles de cosas, aunque cuenten cosas filosóficas para hacernos creer esto, no es verdad, amados. El Mesías no es Elohim. El Mesías no es Dios, para que se entienda. El Mesías también, amados, es un ser supremo, por supuesto, elevado hasta lo sumo, hasta lo más alto, más que cualquier hombre, más que cualquier ángel, pero no más que Elohim. Y aquí está claro, el Mashiach no es, amados, más que el Eterno. Sí está en un lugar por encima de todo lo creado, por encima de cualquier principado, por encima de cualquier ángel, por encima de todo, amados. El Mesías es bendito, es el Señor, por eso, es el Adón, es el Señor de todo. Pero, amados, alguien está por encima del Mesías, y ese es Elohim. Después tocaremos ese tema, amados. Capítulo 16. Capítulo 16. Entonces aquí, amados, por supuesto, ya es el capítulo donde Pablo se despide, donde Pablo da sus saludos finales, donde él, amados, recalca que tiene que perseverar la congregación en sus enseñanzas y, por supuesto, no seguir en sus actos carnales de divisiones, de partidismos, de creerse espirituales cuando eran carnales, etcétera. Todo eso que ya vimos a lo largo de estos temas, donde solamente los corintios debían entender que deberían de servir al Dios único y sus dones eran dados para servir a los demás. Vamos a leer solamente el capítulo 16, el verso 19 al 24, y dice de la siguiente forma: las congregaciones de Asia le saludan, Aquila y Priscila, con la congregación que está en su casa, le saludan mucho en el Señor. Le saludan todos los hermanos, saludarse los unos a los otros con beso santo. Yo, Pablo, les escribo de mi saludo de mi propia mano. El que no amara al Señor Yeshua sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Yeshua esté con ustedes. Mi amor en el Mesías Yeshua esté con todos ustedes. Amén. Bueno, entonces, amados, Pablo cumple su propósito. Pablo hace una recolecta para los pobres de Jerusalén según era su propósito, y por lo tanto, amados, la carta tuvo un buen resultado. La carta dio fruto. La carta dio, amados, buenos buenos réditos a Pablo. O sea que los corintios entendieron que deberían de comportarse y deberían de hacer las cosas como el Señor, como Yeshua lo había mandado. Esta carta, como conclusión, fue escrita en Éfeso. La carta de Corintios, la primera carta de Corintios, que vimos que eran como 5 o 6 cartas a la vez hechas en una sola. Esta carta de Corintio se escribe en Éfeso aproximadamente, amados, en el año 57. La carta se escribe en Éfeso en el año 57, amados. Y por lo tanto, amados, debemos aprender de todo lo que Shaul nos dejó a través de todas estas valiosísimas enseñanzas, amados, de quién es Yeshua, cuál es nuestra fe, qué vamos a hacer en las congregaciones y cuál es el papel de la mujer dentro de ellas. Bendito sea el Eterno por Shaul y por todos aquellos que en todos los tiempos han sido siervos del Dios Altísimo y de Yeshua, Señor nuestro. Amén, amados.